Claudio Monteverdi fue un compositor, violinista y director de orquesta italiano que marcó una transición crucial entre la música del Renacimiento y el Barroco. Es reconocido por su capacidad de innovar y transformar la música vocal y teatral, siendo considerado uno de los grandes pioneros de la ópera. Su obra fue revolucionaria por su integración de la expresión emocional en la música, el uso del bajo continuo y el desarrollo de nuevas formas musicales. Monteverdi nació en Cremona, Italia. Desde muy joven mostró un talento excepcional para la música y recibió formación en composición y violín. A los 15 años publicó su primer libro de madrigales, lo que ya señalaba su precoz habilidad musical. Su carrera despegó cuando entró al servicio de la corte de Mantua en 1590, donde trabajó como cantante y violinista, y finalmente se convirtió en maestro de capilla. En Mantua desarrolló muchas de las obras más importantes y allí también creó la que se considera la primera ópera en el sentido moderno, l'Orfeo. En 1613, Monteverdi fue nombrado maestro de capilla de la Basílica de San Marcos en Venecia, uno de los cargos musicales más prestigiosos de Italia. Bajo su liderazgo, la música de San Marcos floreció y Monteverdi continuó componiendo hasta su muerte en 1643. Monteverdi transformó profundamente la música vocal, teatral y sacra, y sus innovaciones marcaron el comienzo del barroco. Fue un maestro en la combinación de las viejas tradiciones renacentistas con nuevas ideas estilísticas que buscaban un mayor impacto emocional. Monteverdi es considerado el padre de la ópera moderna. Su obra, l'Orfeo, es una de las primeras óperas en alcanzar la forma en que hoy la entendemos. En ella utilizó de manera magistral el contraste entre arias y recitativos, explorando la capacidad de la música para expresar las emociones humanas. Monteverdi fue pionero en el uso de la música como un medio para narrar una historia con profundidad dramática y emocional. Además, l'Incoronazione di Popea, una de sus últimas óperas, es notable por su enfoque realista y el desarrollo psicológico de los personajes, lo que representa un cambio fundamental hacia el drama humano en la ópera. Durante sus primeros años, Monteverdi fue conocido por sus madrigales, que eran una forma popular de música vocal polifónica. Publicó 9 libros de madrigales a lo largo de su vida. En sus primeras colecciones, Monteverdi sigue a las tradiciones renacentistas, pero pronto comenzó a experimentar con un nuevo enfoque, lo que llevó al estilo recitativo más dramático y emotivo. Su famoso enfrentamiento con el teórico Giovanni Artusi sobre el uso de disonancias refleja cómo Monteverdi rompía con las normas establecidas de la polifonía renacentista, creando un nuevo lenguaje armónico más expresivo y libre conocido como el seconda práctica. Uno de los aportes más importantes de Monteverdi fue el desarrollo de la seconda práctica, un estilo musical que priorizaba la emoción y el texto sobre las reglas contrapuntísticas estrictas de la prima práctica renacentista. Monteverdi argumentaba que la música debía servir al texto y que las disonancias y las innovaciones armónicas eran aceptables si ayudaban a expresar mejor las emociones del texto. Este enfoque rompió con las reglas formales del contrapunto clásico, marcando el inicio de la música barroca, caracterizada por su libertad expresiva y dramática. Monteverdi fue pionero en el uso del bajo continuo, una técnica en la que la línea de bajo proporciona una base armónica sobre la cual los otros instrumentos y voces desarrollan las melodías. El bajo continuo se convirtió en una característica esencial de la música barroca. En sus óperas y madrigales tardíos, Monteverdi hizo uso extensivo de esta técnica, lo que ayudó a crear una mayor cohesión entre las voces y los instrumentos, y dio un mayor énfasis al aspecto armónico de la música. Además de sus contribuciones a la música secular y teatral, Monteverdi también escribió una impresionante cantidad de música sacra. Su obra más destacada en este ámbito es la Vespro de la Beata Vergine, una colección monumental de música litúrgica que combina el estilo polifónico renacentista con los elementos dramáticos y emotivos de la seconda práctica. Esta obra sigue siendo una de las composiciones sacras más importantes del periodo barroco temprano y muestra la habilidad de Monteverdi para fusionar lo antiguo y lo nuevo.
Monteverdi transformó la música de su tiempo, creando un puente entre el Renacimiento y el Barroco. Su enfoque revolucionario hacia la ópera sentó las bases para el desarrollo de este género en los siglos posteriores, influyendo en compositores como Henry Purcell, Jean-Baptiste Lully y posteriormente Händel y Mozart. Su capacidad para integrar emoción, narrativa y música de manera coherente y poderosa transformó la forma en que los compositores pensaban sobre la música vocal y teatral. Además, su papel en la innovación del bajo continuo y la armonía fue fundamental para el desarrollo del lenguaje musical barroco. Monteverdi es recordado como un genio musical que cambió la historia de la música, integrando la técnica con la emoción humana en formas que aún hoy resuenan en el repertorio de ópera y música sacra. Antonio Vivaldi fue un compositor, violinista y sacerdote italiano del periodo barroco, conocido como uno de los músicos más influyentes y prolíficos de su tiempo. Su legado musical es extenso y es recordado principalmente por sus innovaciones en la música instrumental, especialmente por sus conciertos para violín y su contribución en el desarrollo de la forma del concierto solista. Entre sus obras más célebres se encuentran Las Cuatro Estaciones, una serie de conciertos para violín que revolucionaron la forma musical del concierto. Antonio Lucio Vivaldi nació el 4 de marzo de 1678 en Venecia. Su padre, Giovanni Battista Vivaldi, fue violinista profesional, lo que permitió a Antonio crecer en el entorno musical. Desde joven mostró un gran talento para el violín y su habilidad lo llevó a destacar rápidamente como uno de los mejores violinistas de su tiempo. Aunque fue ordenado sacerdote en 1703, su vocación religiosa quedó pronto eclipsada por su carrera musical. Debido a su cabello rojo, fue conocido como Il Prete Rosso, que significa el sacerdote rojo. Ese mismo año, Vivaldi fue nombrado maestro de violín en el Ospedale della Pietà, un orfanato para niñas en Venecia con una reconocida tradición musical. Allí compuso muchas de sus obras y desarrolló una reputación como compositor y maestro. Permaneció vinculado a esta institución durante gran parte de su carrera, aunque también viajó por Europa y trabajó para diversas cortes y mecenas. A pesar de su éxito temprano, hacia el final de su vida, Vivaldi cayó en desgracia y murió en la pobreza en Viena en 1741. Tras su muerte, su música fue en gran medida olvidada durante más de un siglo, hasta su redescubrimiento en el siglo XX. El legado de Antonio Vivaldi se centra en sus innovaciones dentro del género del concierto instrumental y su capacidad para fusionar la forma estructural con una expresividad única. Es considerado uno de los pioneros en el desarrollo de la música barroca, particularmente en la evolución del concierto solista. Vivaldi fue uno de los primeros compositores en desarrollar y popularizar el concierto solista. El concierto barroco, tal como lo conocemos hoy, se consolidó gracias a su estructura innovadora de 3 movimientos: rápido, lento, rápido. Este formato permitió un contraste dramático entre el solista y la orquesta. En sus conciertos, Vivaldi permitió que el solista mostrara su virtuosismo mientras mantenía un equilibrio con la orquesta, creando una conversación musical dinámica. Compuso más de 500 conciertos, de los cuales alrededor de 230 son para violín solista. Uno de sus ciclos de conciertos más influyentes es L'Estro Armonico, de 1711, que fue fundamental para la popularización de la forma del concierto en toda Europa. Su obra más famosa, Le Quattro Stagioni, que significa las 4 estaciones, es un conjunto de 4 conciertos para violín, cada uno representando una estación del año. Esta obra es un claro ejemplo de la capacidad de Vivaldi para crear música programática, en la que la música describe escenas específicas o cuenta historias. Cada concierto está acompañado por un soneto que describe la estación correspondiente, y Vivaldi utiliza la música para ilustrar sonidos como el canto de los pájaros en primavera o el viento frío del invierno. Esta obra fue innovadora en su tiempo por su evocación pictórica y su estructura narrativa, y sigue siendo una de las piezas más populares del repertorio clásico.
Vivaldi era un virtuoso del violín y sus composiciones reflejan esta habilidad técnica. Introdujo nuevas técnicas y efectos en sus conciertos, como el uso del ricochet o el uso expresivo del vibrato, lo que desafió a los intérpretes a superar nuevas dificultades técnicas. Además, escribió conciertos para una amplia variedad de instrumentos, incluidos el fagot, el oboe, el violonchelo y la mandolina, lo que demuestra su capacidad para expandir el repertorio instrumental de su época. Vivaldi fue fundamental en el desarrollo de la música orquestal, especialmente por el uso del ritornello, una forma en la que un tema principal es repetido por la orquesta, intercalado con episodios solistas que contrastan. Este enfoque ayudó a dar coherencia estructural a sus conciertos y tuvo una gran influencia en otros compositores barrocos, como Johann Sebastian Bach, quien admiraba profundamente la obra de Vivaldi y transcribió varios de sus conciertos para teclado. Aunque es más conocido por su música instrumental, Vivaldi también compuso cerca de 50 óperas que fueron populares durante su vida. Sin embargo, su música vocal, tanto sacra como secular, ha sido menos reconocida en comparación con sus conciertos. Entre sus obras vocales destacan sus motetes, música sacra como su Gloria RV 589 y varios oratorios. Su música vocal sigue las mismas líneas de claridad estructural y expresividad emocional que su obra instrumental. La influencia de Vivaldi se extendió por toda Europa, especialmente a través de la publicación de sus obras en los Países Bajos. Compositores como Johann Sebastian Bach y Georg Philipp Telemann fueron profundamente influenciados por su estilo. Bach en particular adoptó varios conciertos de Vivaldi para teclado, absorbiendo sus técnicas orquestales y formas estructurales en su propio estilo. Vivaldi también inspiró a compositores italianos contemporáneos como Albinoni y Corelli. A pesar de haber muerto en la pobreza, la música de Vivaldi experimentó un renacimiento en el siglo XX y hoy en día es reconocida como fundamental en el repertorio de música clásica. Su habilidad para combinar el virtuosismo instrumental con una estructura formal equilibrada sentó las bases para el desarrollo de la música barroca instrumental y preparó el terreno para los grandes compositores del clasicismo. Vivaldi dejó un legado de innovación técnica y estilística que transformó la música barroca y aseguró su lugar como uno de los compositores más importantes de la historia de la música occidental. Su capacidad para unir la imaginación expresiva con la claridad estructural sigue siendo admirada por músicos y oyentes de todo el mundo.